Buenas noches, buena gente. Nuestro padre San Francisco entró a un pueblito llamado Poggio Bustone en Italia, saludando así a la gente. Buongiorno, buena gente, buenos días, buena gente. Y a la gente le llamó la atención, tanto que hoy todavía, la gente saluda así en ese pueblito. Cuando uno va, y sobre todo si va de hábito, le dicen buongiorno, buena gente. Bueno, entonces, buenas noches, buena gente. Como hermano, pues me alegra mucho compartir con ustedes la vivencia vocacional, la vivencia franciscana. A todos, a los laicos, a las religiosas y a todos los que participamos, el Señor les dé muchas bendiciones. Yo quiero empezar ubicando un poco el sentido de los encuentros. Cuando quien diseñó o organizó esta propuesta del proceso vocacional de Francisco, y lo tiene pues en una pequeña obra, fue Fernando Uribe, conocido por muchas hermanas y por muchos de nosotros. Y Fernando, en la presentación, puso encuentros, ¿no? Porque alguien le dijo, son las renuncias que hizo Francisco, ¿no? Y él dijo, no, Francisco no renunció, Francisco encontró, ¿no? Y por eso lo que nosotros encontramos en el proceso vocacional son encuentros, son vidas. O sea, no es un proceso ascético de mortificación, de dolor, de sufrimiento. No. Es un proceso gozoso. No claro siempre. Ayer ustedes estaban reflexionando sobre el encuentro consigo mismo, que es el punto de partida, ¿no? Y muy interesante. Pero los 6 encuentros, pues los 9 encuentros que estamos trabajando en esta novena, son todos un regalo. Un regalo. Francisco no es como en estos días leíamos el pasaje de cuando Jesús llama a Mateo, ¿no? Que está en la mesa de los impuestos, pasa y ve a Mateo, lo mira y le dice, sígueme. Mateo no pensó en lo que dejaba esos impuestos, dejaba su salario, dejaba la vida que llevaba y siguió a Jesús y ya hasta la muerte, ¿no? O sea, es un encuentro, es una seducción. Y eso fue lo que le pasó a Francisco. Por eso los encuentros son un proceso no claro siempre. Pues se va dando el proceso, pero sí gozoso. Sí, es ese lo que nos dice el Evangelio, es encontrar un tesoro, ir y vender todo para comprar ese tesoro. Esa es la preciosa por la que vale la pena entregar todo. Entonces, lo que decía Fernando, y pues yo lo quiero motivar así, porque creo que así es que Francisco no dejó, Francisco encontró. Por eso el tema de encuentros, ¿no? Y es muy importante esta visión porque allí mismo encontramos algo de la personalidad de Francisco, ¿no? Era un hombre muy positivo, era un hombre muy joven, común y corriente, pero era un hombre muy positivo, alegre, ¿no? Buscador, soñador, como lo vieron anoche en el sueño de Spoleto. Solamente para darnos cuenta que Francisco siempre encontraba que el Señor le daba, no le quitaba, porque a veces uno piensa que seguir a Jesús es empezar a renunciar, cuando lo que nos muestra Francisco es que seguir a Jesús es empezar a encontrar, y cada vez se va a encontrar más. Y yo creo que esa es la experiencia que tenemos en la vida, ¿no? El encuentro, cuando Jesús lo llama,
cuando Jesús lo seduce y uno se deja seducir, es un encuentro. Es un encuentro y pasa la vida y siempre vamos a estar encontrando, desde que nos dejemos guiar y estemos inquietos. Por eso no voy a leer el Testamento, pero simplemente unas frasecitas para que veamos cómo él siempre tiene ese sentido de dádiva del Señor y de encuentro por su parte. El Testamento, que es un escrito propio de él, ya al final de su vida en la tierra, dice: el Señor me dio a mí, el hermano Francisco. Y tiene una particularidad, porque dice: me dio y me llevó en medio de los leprosos. Y lo que antes me era malo, se me convirtió en dulzura de alma y cuerpo. O sea, lo que él no deja, sino que encuentra, y encuentra dulzura. Después más adelantico dice: y el Señor me dio una fe tan grande. Y luego dice: después que el Señor me dio y me sigue dando tanta fe en los sacerdotes. Y más adelante dice: y después que el Señor me dio hermanos. O sea, era un ir recibiendo, un ir encontrando. Por ahí ubicamos este segundo encuentro, pues los encuentros, pero este segundo, porque como les digo, así nos lo presentó Fernando y así lo escribió, y él era un estudioso, un gran maestro de la espiritualidad franciscana, que logró meterse mucho como en ese espíritu de Francisco, y nos lo transmite en una forma como muy auténtica, muy científica, pero a la vez muy espiritual, muy profunda. Yo digo que Fernando yo lo conocí de cerca, pues fue mi compañero, y sus escritos tienen un fundamento científico grande, era muy crítico, pero a la vez tienen un fundamento místico muy profundo, ¿no? Lo arroban a uno, lo hacen entusiasmar. Entonces, pues los invito a que recorramos un poquito este segundo encuentro con los pobres. Este es el segundo momento, porque lo que estamos viendo son el proceso vocacional de Francisco, y este es el segundo momento. En el primero, él siente la presencia del Señor, él no ve claro, pero se deja seducir y empieza a seguirlo. O sea, tuvo que ser muy atractivo ese momento para él dejar la guerra, para él volver al pueblo, aún exponiéndose a ser mal visto, a ser mal juzgado, a ser hasta rechazado, ¿no? Ahora, este segundo encuentro se caracteriza porque Francisco sale de sí mismo, ¿no? Y sale de sí mismo para encontrar, pues la salida es porque encuentra, y empieza a encontrar una cosa que después va a ser muy clara, pero lo que encuentra es al pobre. Era un hombre de mucha sensibilidad, ¿no? Y era un hombre como de muy buenos modales y con sentido de solidaridad. Pero entonces, al encontrarse con el pobre, como que empieza a cultivar y a ir descubriendo poco a poco el sentido del sueño que había tenido. Hay uno de los escritos de los biógrafos de San Francisco, de los primitivos, ¿no? Que traza la semblanza psicológica y lo describe como un joven adornado con virtudes naturales. Pues no era que fuera un santo, sino las virtudes naturales de un joven, sobre todo que era muy cortés, y en sus modales y en su alegría. Ahora, él tiene una cosa, es que Francisco reconoce sus cualidades. Él mismo lo decía, ¿no? Pues es generoso y afable con los hombres, de los cuales nada recibes,
sino favores transitorios y vanos, justo es que por amor a Dios, que es generosísimo en dar la recompensa, seas también generoso y afable con los pobres. Esto lo dice porque en el episodio, hay un episodio en la vida de San Francisco que después de regresar de la guerra, está en el almacén de su papá y viene un pobre a pedir limosna. Él estaba muy atareado porque había más gente, porque su papá estaba ahí, y despacha de mala manera al pobre, ¿no? No le da nada, ¿no? Entonces él lo despacha, pero al momento él recapacita, ¿no? Porque él lo despacha porque está cautivado por las riquezas, por los afanes de la tienda. Pero al momento, San Buenaventura dice que instantáneamente, la leyenda de los 3 compañeros dice que al rato él sale a buscar al pobre, sale a buscarlo y le lleva una ofrenda muy grande. Una ofrenda muy grande, ¿por qué? Porque él recapacita, ¿no? Si me lo hubiera pedido, me lo pidió en nombre de Dios. Si me lo hubiera pedido en nombre de un noble o de un poderoso, pues se lo hubiera dado. Pero ¿cómo yo se lo negué si me lo pidió en nombre de Dios, ¿no? Y por eso, a partir de ese momento, él se propuso en su corazón no negar nada en adelante a quien le pidiera algo por amor de tan gran Señor. O sea, ese es un propósito que va a cumplir. Al que me pida por amor a Dios, nunca le voy a negar por respeto, por reverencia a tan gran Señor. Y esto aquí podríamos hacer una reflexión, ¿no? Si existe generosidad, cuando el ser humano es generoso, se pueden vencer muchos obstáculos que a veces surgen de nuestro interior. Nosotros tenemos muchas cosas que nos atan, que nos impiden ser solidarios, que nos impiden salir de nosotros mismos. Tenemos muchos prejuicios mentales. Cuando uno es solidario y lo hace por amor a Dios, ¿no? Entonces se puede ir poco a poco venciendo muchos obstáculos y crece uno humana y cristianamente. Ahora, este reproche que se hace Francisco ya está dando un paso, ¿no? Es un indicio, ¿no? Que él comienza a abrirse a una nueva dimensión, ¿no? A una dimensión, él todavía no capta, no comprende, él todavía no sabe todo lo que el Señor le está preparando, pero él no con plena conciencia, pero sí se va disponiendo. Pues ni siquiera podríamos decir que él sintiera que el Señor ya lo estaba conduciendo, no, sino que hay episodios que lo van como llevando y él se va disponiendo, ¿no? Por eso este episodio tiene una trascendencia grande, porque él se da cuenta de que se da cuenta que él todavía como que no tiene el verdadero sentido de lo verdadero, de lo auténtico, ¿no? Ahora, ya ahí desde ese momento, él no le niega nunca nada a un pobre, pues su papá tenía buena fortuna y Francisco, y desde ese momento, pues tiene esa sensibilidad mayor, la tenía antes, pero ahora mayor. Ahora, siempre que un pobre le pedía limosna, le socorría, ¿no? Bien sea con dinero o con alguna prenda de su vestido. Aún se cuenta que en una ocasión un pobre le pidió y no tenía plata para darle. Pues él se fue a una cueva, se quitó la camisa interior y se puso su saquito
y le entregó la camisa al pobre, ¿no? Porque él tenía ya, a partir de ese momento, como que esa sensibilidad y ese tener que entregar algo al pobre, ser solidario. Por eso eran como virtudes naturales. Todavía lo sobrenatural no aparece, pues así plenamente. Ahora, se volvió muy generoso y entonces tenía no solo sensibilidad con los pobres, sino también con las iglesias pobres. Él le preocupaba mucho como el decoro, ¿no? El cuidado de lo que tenía que ver con los sacramentos, ¿no? Y por eso él, dicen que secretamente, pues por intermedio de otras personas, hacía llegar a los sacerdotes de las iglesias pobres algún donativo para ayudarlos en las necesidades y en el mantenimiento del culto en esas iglesias. Ya Francisco tenía muchos amigos y daba grandes fiestas, y por eso los compañeros lo llamaban el rey de las fiestas. Y él era muy alegre, y pues como tenía dinero y el papá quería que el muchacho sobresaliera, entonces le facilitaba todo. Entonces sus compañeros, con los que frecuentaba su vida, eran pues los de su clase, los comerciantes, hasta los nobles, ¿no? Pero a partir de este encuentro con el pobre, ¿no? Ya él empieza a compartir la mesa con los pobres. Llenaba la mesa de su casa con alimentos, con panes, con de todo. Y los invitaba, ¿no? Los invitaba para que compartieran con él. Ya aquí, la frecuencia que antes tenía con sus amigos de juventud se fue como trasladando, ¿no? Ahora su corazón se iba yendo hacia los menos favorecidos, hacia los pobres, hacia los que en la sociedad no contaban, ¿no? Y aquí entonces se va dando un cambio de horizonte en las relaciones de Francisco, ¿no? Porque ya el mundo social que estaba en el ambiente burgués, en la vida burguesa, en las fiestas, en las tiendas de su padre, en todos los acontecimientos burgueses que había, ¿no? Entonces se va trasladando el mundo social hacia el ambiente de los pobres, tanto los que había dentro de Asís, de las murallas, como los que estaban fuera de Asís, porque en Asís pues había las clases sociales muy marcadas y estaban protegidos por las murallas que todavía existen en Asís, pero afuera de la ciudad, afuera de las murallas, estaban los más pobres, pues los leprosos, los excluidos, los que eran rechazados por la sociedad, porque los que estaban dentro de las murallas, aún habiendo clases sociales, podían ser considerados ciudadanos, pero los que estaban fuera no eran considerados ciudadanos, ni podían pertenecer a la ciudadanía. Entonces, Francisco va desplazando su mundo, su social hacia el pobre. Un episodio que fue muy mencionado es Francisco va en peregrinación a las tumbas de Pedro y Pablo en Roma, ¿no? Y al llegar, pues al ir y venerar las reliquias de los santos Pedro y Pablo, al salir se encuentra que había muchos pobres pidiendo limosna. Y el episodio, pues los biógrafos cuentan que le pidió a un pobre prestada su ropa y él le dio la que él tenía al pobre, ¿no? Y se puso los del pobre, ¿no? Y se quedó
en las escalas de la iglesia pidiendo limosna con los otros pobres. Aquí todavía no hay un cambio definitivo, ni podemos considerar como que es una payasada, no. Es un proceso. Entonces él aquí como que empieza, le surge. Francisco es un hombre de mucha espontaneidad, muy creativo. Y entonces le surge y empieza a tener unos actos y unas actitudes que van marcando pasos que después van a ser más definitivos en su vida, ¿no? Ahora, el encuentro con los pobres tiene un significado muy especial porque marca que su vocación es auténtica. Él, tal vez ayer me imagino que alcanzaron a mencionar que cuando vuelve de Spoleto dedica muchos espacios a la oración, ¿no? Y él sigue. Ahora, su encuentro con Dios en la oración tiene en el encuentro con los pobres como la ratificación de que su vocación es auténtica. O sea, no es un encuentro con Dios que lo ensimisma, que lo encierra en sí mismo, ¿no? Sino que lo abre, lo dispone, lo proyecta al servicio de los otros, en especial de los pobres. Entonces, hay una apertura. Yo creo que hasta aquí vamos viendo un poco la experiencia de Francisco y el proceso que va teniendo, mencionando uno que otro episodio. Pero esto es muy fuerte, lo que va sucediendo en Francisco, y yo repito, sin que tuviera claridad de qué era lo que el Señor todavía quería, pero sí lo va llevando. El Señor va haciendo la obra en él y él se abre en una forma como paso a paso, progresivamente. En la película Hermana Sol, Hermana Luna, hay una frasecita en un canto que me parece que expresa mucho lo que vivió Francisco. Si quieres ver tus sueños realizados, construyelo despacio. Francisco soñaba, y soñaba muchas cosas, soñaba con ser grande, y esto que se está dando lo va llevando sin que él todavía tenga plena conciencia de lo que le está pasando. Podemos hacer aquí un momento del ministerio musical también para reflexionar y airearnos un poco. Hazme un instrumento de tu paz, que haya odio, lleve yo tu amor, que haya injuria, tu perdón, Señor, que haya duda, fe en ti. Maestro, ayúdame a nunca buscar el ser consolado, sino consolar, ser entendido, sino entender, ser amado, sino yo amar. Hazme un instrumento de tu paz, que lleve tu esperanza por doquier. De haya oscuridad, lleve tu luz. Donde haya pena, tu gozo, Señor. Hazme un instrumento de tu paz, perdonando a quien nos das perdón,
ser entendido si no entender, ser amado si no yo amar. Hazme un instrumento de tu paz. Con la motivación que nos hace el Ministerio de Música, pues de ser instrumentos de paz, vamos a continuar. Nosotros, este encuentro es definitivo, porque mientras nosotros nos podamos disponer para acoger a todos como hermanos, ¿no? De manera especial a los que muchas veces no cuentan en la sociedad, vamos a ser instrumentos de paz y vamos a ir siguiendo el proceso vocacional de Francisco, porque Francisco abrió un espacio, o el Señor a través de Francisco, es el Señor el que lo abre, pues Él es el que lo llama y Él es el que le va dando, como le va trazando el camino y le va dando la gracia. Por eso Él siempre dice, el Señor me dio. Entonces, en este camino que inició Francisco, caben muchas personas, ¿no? De distintas modalidades, de distintas como clases, de distintas características dentro de la sociedad. Pues Francisco era un comerciante rico, ¿no? Y era un comerciante y un papá que toda su vida era el negocio, el comercio, y que por lo mismo le podía dar muchas cosas a su hijo. En este camino también, en este movimiento, cabe Clara. Clara es una noble, y es una noble que, pues, muy delicada, muy tierna, pero que cuando el Señor le muestra este camino, también, o sea, vamos con un comerciante, vamos con una noble. Después aparece mucha gente. Bernardo de Quintabal era otro comerciante. Pedro Catani era doctor en leyes, ¿no? Luego Silvestre era sacerdote. Pacífico era como un payaso pobre, no un bufón pobre, un payaso. Y Gil era un campesino que no sabía leer ni escribir. O sea, entre los que empiezan a formar este gran movimiento franciscano, cabe todo el mundo, ¿no? Aquí no es una selección para algunos nomás, no es para una clase social, no es para el que tenga ciertas cualidades o categorías. Cabe para Francisco, cabe todo el mundo. Por eso, pues, me alegra mucho una figura como Rufino, un hombre simple, sencillo, un hombre comerciante, pero después muy orante, como Bernardo, y así. Ahora, hay una expresión de San Francisco en la primera regla que me parece que da el horizonte de lo que para él era el encuentro con el pobre. Dice, los hermanos deben gozarse cuando conviven con gente de baja condición y despreciada, con los pobres y débiles, con los enfermos y leprosos, y con los mendigos de los caminos. Deben gozarse cuando conviven con... Pues lo que él está diciendo, si los hermanos deben gozarse, es porque él se ha gozado. Ahora, esta frase tiene una profundidad muy grande. Yo digo, de las experiencias que yo tengo en la vida, es frente a un afiche con esta frase, mucha gente, ¿dónde consigo ese afiche? Muchos jóvenes, ¿dónde consigo ese afiche? Es una frase que tiene una profundidad muy grande por el mensaje que da, pero porque Francisco lo vivió. O sea, es que
lo que antes se me convirtió en dulzura, en gozo de alma y cuerpo. O sea, él al pobre lo había beneficiado, le había dado ofrendas, le había dado limosna. Pero cuando él abraza al pobre, pero lo abraza es asumiendo su condición, ¿no? O sea, no solo haciéndole el beneficio, sino él mismo asumiendo su condición de pobre, entonces eso le produjo mucho gozo y eso lo transformó. Eso le cambió totalmente su identidad, ¿no? Aquí tenemos algo que hay que plantear desde ya y con mucha firmeza, ¿no? El punto central de las experiencias de Francisco de Asís con Jesús no es tanto por los milagros que realiza, por las palabras, sino el Cristo pobre. A Francisco lo arroba ese Cristo pobre, desnudo, crucificado, y por eso él va acercándose a Jesús cada vez más hasta llegar a tener una cercanía muy profunda cuando el Señor le imprime los estigmas, ¿no? Porque él trató de seguirlo en todo el misterio, desde el pesebre, todos los acontecimientos, ¿no? Pero Jesús en la cruz desnudo, para él se convirtió como en el ideal, y por eso le pedía al Señor que le concediera, hasta donde fuera posible, experimentar en su cuerpo los dolores de la pasión y amar como él. Y es tan grande ese acercamiento con el Jesús pobre, que el Jesús pobre es el que le va dando como el verdadero sentido de ese amor por el pobre. O sea, ¿qué pasa con Francisco? El pobre encuentra a Jesús. Pero a la vez hay una cosa muy interesante, y es que el pobre es el que convierte a Francisco. No es que Francisco se convierta hacia el pobre, sino que el pobre lo convierte, el pobre lo transforma, el pobre lo lleva a Jesús, y a ese Jesús crucificado, a ese Jesús desnudo en la cruz, ¿no? Y esa pobreza no es una pobreza como espiritual, en donde sí hay que despojarse de muchas cosas. No, él se pone a pedir limosna, ¿no? Y les dice en la regla dice, ¿no? Y cuando dice, los hermanos trabajen para desechar la ociosidad y ganarse el sustento. Pero cuando no nos den la paga del trabajo, recurramos a la mesa del Señor pidiendo limosna de puerta en puerta. Eso lo aprendió de los pobres, y eso para él, pues, se convirtió en una acción que había que vivir, y él la vivió. Eso le produjo en su pueblo, en Asís, muchas burlas, muchos rechazos, ¿no? Pero él lo vivió, y ahí el pobre lo fue transformando a él. Es muy importante eso. Un pensador dice que uno no vive como piensa, sino que piensa como vive, ¿no? Y Francisco, ahí se da, Francisco empieza a leer el Evangelio ya viviendo pobremente con los pobres, ¿no? De una nueva forma. Ya el Evangelio tiene un verdadero sentido que lo lleva a Jesús, ¿no? Por eso la ubicación social de todos nosotros, ¿no? La ubicación social es determinante en la interpretación de la realidad, ¿no? Francisco, hay una cosa, y es esta. Decía hace un momentico que dentro de las murallas vivían los que podían ser considerados ciudadanos, aun cuando fueran de diversas clases, pero afuera vivían los que no contaban, ¿no? Por eso, cuando Francisco sale de las murallas, se encuentra con el pobre afuera, con el leproso, empieza a pensar y a actuar distinto. Lo que antes le era amargo se le convierte en dulzura de alma y cuerpo. Es ponerse del lado del perdedor,
¿no? De los de abajo, ¿no? De la criatura sometida. Pero, ¿qué descubre? ¿Por qué Francisco lo hace? Porque descubre, leyendo el Evangelio, que son los amadores de Jesús, que son los que le responden a Jesús, que son los que siguen a Jesús. Por eso, las murallas que todavía existen tienen un significado muy grande, no solo físico, no solo que defendían al pueblo de Asís de las invasiones, de los asaltantes, de los maleantes de los caminos, ¿no? Sino que las murallas creaban unas clases sociales y excluían a otros, ¿no? Por eso, Francisco, todo su movimiento lo comienza afuera, en la capillita de San Damián, que reconstruye en la capillita de la Porciúncula, y por eso allá es donde nace, en la Porciúncula nacimos todos, nace todo este movimiento, y eso queda afuera, a 3 kilómetros de Asís. Allá mismo es donde reciben a Clara, y allá es donde suceden los grandes acontecimientos de la vida de Francisco. Por eso, ya el centro para Francisco, el centro es Jesús. No puede radicarse en donde se encuentra el poder, ¿no? En donde se encuentra la riqueza, sino el centro para Francisco es con Jesús en las márgenes, en el crucificado, en el que no cuenta, ¿no? Por eso, hasta el mismo nombre, ese de ponerse hermano menor, quiere decir que para él ese era el ideal, ¿no? Y no como un acto ascético, ¿no? Es todo un proceso de encuentro con Jesús, por eso tiene un carácter teológico muy profundo, ¿no? Y esto marca una nueva identidad de sociedad. O sea, Francisco, en este abrazo con el pobre, en este encuentro con los pobres, presenta una propuesta nueva a la sociedad. Una sociedad donde los pobres entran a participar activamente del modelo de sociedad y donde son valorados y reconocidos, y desde ellos se reconstruye como la fraternidad de todos los ciudadanos. Es muy importante que nosotros, pues hablamos mucho de democracia, ¿no? Pero mientras lo que Francisco vivió fue una verdadera democracia, porque fue incluir. No, la sociedad excluía. Francisco incluye al pobre, incluye al leproso, incluye a los asaltantes, hasta los ladrones. Él los rescata, ¿no? Por eso, esa es la verdadera democracia. Lo que él hace es crear, pero no es porque él empiece a estudiar y a ver cómo queda una democracia, sino que el Señor lo va conduciendo y él responde. Es admirable la capacidad con la que Francisco se entrega y lo que logra realizar. Por eso me volvería a lo de antes, ¿no? El encuentro con Jesús. Es Jesús el que le da el verdadero sentido. Por eso nosotros hacemos la opción no por los pobres, sino por Jesús en los pobres, ¿no? Nosotros no somos sociólogos o políticos, ¿no? Sino nosotros somos cristianos, y como cristianos la opción es por Jesús en los pobres, ¿no? Ahora, la pobreza que propone Francisco es una pobreza concreta, radical, ¿no? Y hay toda una, es como toda una teología, ¿no? Hay una obra que se llama el Sacrum Commercium, que escribieron desde el tiempo de Francisco, pues despuesito de que él murió, y que cuenta que es un encuentro con una dama muy distinguida a quien Francisco venera y con quien hace un pacto de salvación, ¿no? Esta obra narra
la historia de Francisco y sus compañeros. Dice la obra que subieron a una montaña alta. Allá los esperaba una señora, la señora Pobreza, la dama Pobreza, para sellar el pacto de salvación con una cena, ¿no? O sea, es una gran dama, pero es la dama Pobreza. Ahora, la Pobreza, antes de la cena, les cuenta, ¿no?, la historia, desde Adán y Eva hasta los tiempos de Francisco, ¿no? Y les dice, cuando ellos, Adán y Eva, estaban desnudos, ella había estado con los hombres, esa dama Pobreza. Nada se interponía entre los hombres y Dios. Y la pobreza era propia de los hombres, está hablando de Adán y Eva, ¿no? Pero los hombres, al pecar, traicionaron la relación con Dios, Adán y Eva, ¿no? Y el canal directo de relación con Dios fue destruido. La pobreza fue despreciada. ¿Por qué? Porque el hombre se llenó de soberbia y perdió la desapropiación, porque todo le pertenecía a Dios, pero el hombre con la soberbia empieza a perder la pobreza, ¿no? Ahora, ¿cuándo se recupera ese desposorio? Cuando viene Jesús, que la desposa, ¿no? Por eso, en la desnudez del crucificado, Jesús en la cruz restablece la pertenencia a Dios. Eso nos lo narra esta obra del Sacrum Commercium. Ahora, desde ahí, pues dice la obra, la pobreza es necesaria para la salvación. Sin la pobreza no hay salvación. Pero entonces, ahora, la señora Pobreza narra enseguida la continuación de su historia. Dice que en la iglesia pronto se le volvió a olvidar, pues después de Jesús, se le volvió a olvidar la pobreza, hasta que vienen Francisco y sus hermanos para renovar este pacto de salvación, ¿no? Hay un cuadro en la Basílica Inferior de Asís, ¿no?, pintado por un gran maestro de la pintura, ¿no?, y en donde aparece Francisco que se desposa con su novia, que está representada en harapos, que le lanzan piedras, que es despreciada, pues aparece, y detrás está el sacerdote, ¿no?, que es Jesucristo, quien bendice esta unión para la vida. Vean, yo traigo a cuento esto porque el encuentro con el pobre tiene todo un significado teológico, y esta obra del Sacrum Commercium pues nos da una luz muy grande, ¿no? Ahora, hablamos muy bonito de la pobreza y muchas veces nos olvidamos de lo que significa en verdad, ¿no? ¿Por qué? Porque nos alejamos muchas veces de aquellos para quienes la pobreza significa necesidad y miseria, ¿no? Y esos son los predilectos de Jesús, y esos son los predilectos de Francisco, y con ellos nació el movimiento franciscano. Ahora, ayer, antes, en el tiempo de Francisco, él, después y hoy, aparecen hermanos y hermanas que reclaman la pobreza original entre los pobres, ¿no? Francisco y Clara entendieron esta desapropiación en el encuentro con el pobre como centro de su forma de vida. Yo les referiría hoy muchas personas esto lo entienden y lo viven, y entre ellas muchas hermanas franciscanas de María Inmaculada. La Beata Caridad es un ejemplo. La hermana nuestra que está secuestrada en el África es un ejemplo. La presencia en muchos lugares del África o en muchas partes, aún aquí de Colombia, ¿no? Nuestras presencias entre los pobres, ¿no? El Papa Francisco nos da un gran ejemplo, ¿no? No solo al tomar el nombre de Francisco de Asís, sino en su encuentro con el pobre. Él, con tantas ocupaciones, con tantas cosas que tiene que hacer, sin embargo, él busca los momentos
y privilegia a los pobres. Y en esto nos da pues una gran luz para nuestra vida. Yo concluyo diciéndoles que es un encuentro muy grande, muy valioso, es un tesoro. El encuentro con los pobres es un tesoro que el Señor le dio a Francisco. Es un tesoro que nos quiere regalar a nosotros. Es muy fácil hablar de eso, pero vivirlo, aun cuando no sea tan fácil, es lo que lleva a la felicidad y lo que permite, como Francisco, decir que se me convierte en dulzura de alma y cuerpo. Mis hermanos y hermanas, que el Señor Dios nos conceda la gracia de valorar al pobre, de respetar al pobre, de identificarnos con el pobre, de solidarizarnos con el pobre, de comprometernos con el pobre. Muchas gracias. Muy bien. Infinitas gracias, hermano Armando. De verdad que este tema sobre el encuentro que tuvo Francisco con el pobre, pues es muy importante. Usted nos ha hecho analizar y hacer comprender desde que inició esta ponencia, nos ha explicado claramente sobre estos encuentros que en realidad deben ser claros y gozosos. Nos ha hecho reflexionar desde un principio, desde un inicio, que desde el Evangelio nos presentan todos los acontecimientos de vocación que tuvieron los discípulos al encontrarse con el Maestro Jesucristo. Nos ha hecho también reflexionar sobre Francisco, que para él no simplemente en su vida vocacional no fue de reflexionar, simple tuvo esa experiencia de encontrarse con Dios y también con el pobre. Nos recordaba usted, hermano, que seguir a Jesús es empezar a encontrar. Nos recuerda que Jesús siempre nos llama, nos seduce, pero que todo depende de nuestras actitudes y en la forma de abrir nuestro corazón para que sea Jesús quien entre en nuestra vida y habite en nuestro ser. Nos recordaba que Francisco salió de sí mismo para empezar a encontrarse con el pobre en el rostro de Dios, donde empieza a cultivar y a compartir la mesa con ellos. Los invita para que compartieran con él. Francisco, nos decía usted que es un hombre de mucha espontaneidad, muy sociable, en la cual se le permitió vivenciar todas estas experiencias de encuentro con Dios y con el hermano. Cabe resaltar también la importancia de estos encuentros con los pobres, tiene algo especial porque marca toda la experiencia de la vocación de Francisco. Fue un encuentro con Dios, con la cual lo proyecta para la misión con el mundo. También nos decía algo muy importante que tomábamos, pienso yo que todos los que estuvimos conectados estábamos muy atentos a esta ponencia tan importante. Algo muy esencial, usted decía que Jesús crucificado se convirtió en un ideal para Francisco. Este acercamiento con Jesús pobre le dio el verdadero sentido para amar al pobre. El pobre es el que convierte a Francisco, lo transforma y lo lleva a Jesucristo a través de la cruz. Y finalizando, nos quedamos con este mensaje que usted nos decía al hacer eco. Si quieres ver tu vida realizada, constrúyela despacio. Frente a toda esta riqueza espiritual, usted, hermano Armando, nos ha compartido, pues nos queda para cada uno de nosotros un gran reto, una gran misión
que debemos tener en claro, que todos nuestros encuentros con Jesús y el pobre sean vivenciales, constantes, espirituales, para transformar nuestra vida y nuestras actitudes. De verdad, nuestra eterna gratitud a usted por todo este bagaje, por toda esta sencillez, creatividad, al orientarnos en este tema tan importante. Le ofrecemos nuestra oración para usted y para toda su congregación. También queremos agradecer al grupo Jorel que nos ha animado en la música, a todos los que nos siguen a través de nuestra página del santuario. Agradecemos a nuestras hermanas que también sabemos que están ahorita en estos momentos conectadas con nosotras. Hermano Armando, queremos despedirnos también, pero con su bendición. Otra vez. El Señor los bendiga y los guarde. Les muestre su rostro y tenga misericordia de ustedes. Amén. Vuelva el Señor su rostro hacia ustedes y les conceda la paz. Amén. El Señor bendiga a todos sus hijos e hijas, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muchísimas gracias y que también tengamos una santa y una feliz noche. Los invitamos para el día de mañana a conectarse nuevamente con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, hermana. Te bendiga y te guarde y haga brillar su paz sobre ti. Dios te bendiga y te guarde y haga brillar su paz sobre ti. Que te llene de su gracia, que te llene de su amor. Dios levante su rostro y haga brillar su paz sobre ti. Y haga brillar su paz sobre ti. Muchas